Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Maravilloso es el Señor. 15:1. Santo. ¿Cuánto he disfrutado yo en estos días acá? Ecuador es precioso. No, pero su gente es hermosa. No permitan que por lo que otros hacen hablen de Ecuador mal, ¿oyeron? Ustedes son la representación de Ecuador. Diga conmigo amén. Aleluya. El reino que representa Ecuador. ¿Lo tienes? Génesis 15:1. Leemos y dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. ¿Cómo vino? En visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Diga conmigo amén. Diga amén. Qué bueno. Mire, el tema que yo les traigo es señales. ¿Cuál es el tema? Señales. Señales. Abraham, luego de estas cosas, dice el texto, así inicia el texto, luego de. Cada vez que usted estudia un texto bíblico y te dice de manera que, después de esos puentes gramaticales, usted tiene que observar por qué pasó antes. La Biblia dice en el libro de Joel: después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y es muy importante usted observar qué pasó antes. Y en este texto del 15, el capítulo 15, Abraham tiene una revelación, tiene una visión, y es Dios que se le aparece después de estas cosas. El 14 es que revela las cosas que pasaron. Parece que Abraham había tenido una guerra contra unos reyes, y Abraham había conquistado allí, había rescatado a su sobrino, había luchado contra la gente de Sodoma. Y Abraham, luego de esta victoria que tuvo allí, Abraham se le aparece Dios. Pero ¿qué fue lo que aconteció exactamente para que Dios tenga que aparecerse a Abraham y volverle a reestructurar la promesa que ya Dios le había hecho? Porque la promesa de Génesis 15 es una confirmación de unas promesas anteriores que Dios le había hecho a Abraham. O sea, ya Dios le había dicho a Abraham que iba a estar con él y también que lo iba a bendecir. Diga conmigo, lo iba a bendecir. Pero cuando Dios y Abraham se encuentran aquí en Génesis 15, dice la Biblia que cuando Dios le habla, Abraham empieza a entrar en temor. Y el término temor allí es el término radaj, y radaj quiere decir temor escalofriante. En otras palabras, el temor que Abraham está recibiendo allí no es un temor normal de que Dios me habló y punto, no. El temor que Abraham está recibiendo es porque Dios le está prometiendo algo, y Abraham dice: hey, tú no me puedes dar promesa si todavía no me ha dado. ¿Quién vaya a tener la promesa cuando yo no esté? La preocupación de Abraham es: ¿quién va a seguir administrando eso que tú me vas a dar? Porque Abraham rechazó la riqueza de Sodoma en el capítulo 14. Cuando el rey de Sodoma se acerca, le dice: mira, vamos a hacer algo. Déjame la gente y llévate las riquezas. Y Abraham le dice: mira, te voy a decir algo. Yo le dije a Dios que ni un cordón de las sandalias de tu tierra tocaría. No iba a tomar nada de esta tierra para que no vengas tú luego y diga que lo que yo he logrado ha sido por tu fuerza, sino que ha sido por la fuerza del Dios que me llamó. Hay gente que, aunque haya peleado guerras extraordinarias por ahí afuera, siempre va a decir: nada que venga a mi mano y no venga de Dios, lo recibiré. ¿Alguien está aquí? Aquí hay gente, aleluya, que estoy seguro que como Abraham han renunciado a cosas para que nada de esto tome la gloria que solo a Dios le pertenece. Alguien diga gloria a Dios por esto. O sea que Abraham dijo: tú no vas a ser quien promocione mis riquezas. Yo tengo quien me promociona. Ay, Dios mío, el que me dio la victoria sobre ti me va a bendecir. Ay. Por eso es que entonces la Biblia dice: luego de esto, señores, lo normal era que cuando alguien ganaba la victoria de una guerra, saqueara la ciudad.
y todo se quedara contigo. Pero Abraham dijo: es que hay un galardón más grande que este. Cuando una gente tiene la visión de Dios clara, sabe si le conviene tomar algo o no, porque no todas las riquezas se toman. No todas las riquezas de todas las guerras se reciben. Hay guerras que tú tienes que ser como Abraham. La peleé, gané y mandé a todos hacia atrás, pero no tocaré nada si Dios de los cielos no me lo ha permitido. Amén. Así que solamente el que está centrado en la promesa de Dios es el que dice sí y no. Así que Abraham, en Génesis 15, Dios se le revela y le dice en visión, dice: no temas. ¿Qué le dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será. ¿Cómo va a ser? Entonces, aquí hay 3 señales que yo voy a tratar de exponértela para que tú encuentres el principio de por qué es necesario depender de Dios en la visión de Dios. ¿Qué es señal? Vamos a definir la palabra señal según la Biblia. Señal es una evidencia que Dios da para confirmar que Él está obrando. Todos nosotros en algún momento hemos pedido señal para saber si Dios está o no está. ¿Cuánto han pedido señal aquí? Confirmación. Señor, confírmame que eres tú. Señor, hazme entender que tú estás conmigo. De hecho, muchos han dicho: si tú no vas, yo no voy. ¿Cuánto han dicho eso? Señor, si tú no eres el dueño de mi casa, mira, ni yo soy dueño. Alaba. Porque estamos dispuestos a que sea Dios que se revele. Entonces, en Génesis 15:1 es donde comienza la primera señal. Esta es la señal después de la batalla. Porque luego que termina cada batalla, Dios va a traer una señal. La señal es la que garantiza que Dios no te ha dejado solo y que aquello que tú abandonaste por H o R, Dios lo va a sustituir de mejor forma. Alaba. O sea, Dios va a venir con la primera señal para hacerte entender que tú no necesitas lo que Él te ordenó que rechazara. Por eso, en la primera señal, Dios le dice: no temas, que yo soy tu escudo. Ahora mire esto. Abraham tenía una problemática cuando Dios se le revela. Y es que Abraham, Dios le dice: te bendeciré. Y Abraham empieza a tener temores. Cuando yo investigo por qué es el temor de Abraham y por qué Dios le dice no temas, es porque Abraham, según un escritor muy famoso judío, escribió en la historia del judaísmo, dice que cuando Abraham era un niño, Abraham se le dio una palabra de maldición, donde se le dijo que no tendría hijos. Abraham y Lot fueron llevados ante los astros, y los astros le dijeron: tú no tendrás hijos. Y como los astros le dijeron eso, y el hermano de Lot murió joven, gracias a lo que dijo los astros, Abraham creyó todo lo que los astros habían dicho. Ahora, los astros hablaron porque habían escuchado lo que Dios había hablado de Abraham. Déjame ver si alguien está aquí. ¿Sabía que todo lo que existe sabe de tu existencia? Desde antes de tú venir a la tierra, todo lo que hay acá en esta tierra sabía de ti. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, antes de crear al hombre, creó todo lo que existía y luego puso al hombre. Pero ya lo que existía sabía quién era mayor que él, el hombre. Porque cuando Dios habla de ti, no habla desde tu posición, Dios habla desde arriba. Así que todo lo que está abajo de Dios sabe sobre tu persona, Dios mío. Así que todas esas cosas que pueden repetir lo que Dios dijo de ti pueden ser tergiversadas. Lo que no puede ser tergiversado es lo que Dios directamente dijo. La palabra de Dios nunca será bloqueada, aunque sea bloqueado aquellos que tengan que repetir lo que Dios dijo de ti. Por eso usted ve que de repente usted está en un ambiente donde usted siente que Dios te va a bendecir.
y tú sientes que ahí hay alguien que Dios va a usar para bendecirte, y de repente esa persona se porta contrario a lo que estaba supuesto, pero lo que Dios dijo no muere, aunque las personas se doblen, aunque los lugares cambien, lo que Dios dijo permanece para siempre. Así que la promesa de Dios, aunque muchas cosas digan lo contrario, permanece para siempre. Por eso es que aunque Abraham sentía, escúchame, aunque Abraham sentía que era estéril, porque Abraham creía que era estéril, y el estéril no era él, era Sara. Pero para cada momento de promesa y en cada señal siempre debe haber un límite. Diga conmigo, límite. Cada vez que Dios va a hacer algo, hay un límite. Siempre se presenta un límite. Ahora, ¿qué es límite? La palabra límite es una palabra que está asociada con la palabra frontera. Y la palabra frontera es línea imaginaria, dando a entender que los límites como tal no existen. Y para que exista en alguien, alguien debe construirlo con la imaginación. Lo único que hace que esta imaginación fluya como para detener lo que Dios puede hacer es que Dios te hable de algo que tú no eres capaz de creer. La mayoría de gente que tiene límites es porque se le dijo algo que es mayor que ellos mismos. Cuando se te promete algo que es superior a tus capacidades, tú siempre crees que no eres capaz. Y los límites surgen cuando yo empiezo a pensar, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo será? ¿Cómo lo lograré? Por eso es el miedo de Abraham. Dios le está diciendo, te bendeciré. Y Abraham está diciendo, pero ¿cómo me va a bendecir si yo no puedo tener hijo? El bloqueo de todo el mundo. Por ejemplo, cuando yo era un niño. Cuando yo fui un niño, mi papá dijo, tú siempre serás un drogadicta. Tú siempre serás un delincuente. Y cuando me dieron el liderazgo de jóvenes en mi iglesia por primera vez, el pastor me dijo, Javier, tú eres grande como líder de joven, te voy a poner a liderar. Y yo le dije, si me lo entregas te lo descarrío. Y el pastor me dijo, pero ¿cómo así? Yo le dije, es que mi papá dijo que yo siempre, nunca tendría liderazgo y siempre sería malo. ¿Sabe lo que me dijo mi pastor? Eso fue lo que dijo tu papá, pero ¿qué dijo Dios? ¿Alguien está aquí? Eso es lo que dijo tu papi, pero ¿qué dijo Dios? Yo vengo a hablar con gente que no han podido pasar de la primera señal porque piensan más en lo que dijo. Dios mío, hay gente bloqueadas para esta temporada. No han avanzado porque el bloqueo del pasado es más fuerte. Por eso es que Dios le dice a Abraham lo siguiente. Le dice, Abraham, yo soy que te bendeciré. No importa lo que haya dicho, Dios mío, los astros. No importa lo que hayan dicho los brujos. No importa lo que hayan dicho los agoreros. No importa lo que hayan dicho yo te bendeciré. ¿Alguien está aquí? No importa cuáles sean tus límites, Dios te bendecirá. Ay, estoy provocando a alguien hoy y vengo a decirte, Dios lo va a hacer como quiera. No importa cuántas palabras contrarias haya, Dios. Por eso Abraham estaba tembloroso. Diga conmigo, tembloroso. ¿Alguien sabe dramatizar aquí? ¿Alguien tiene ese don? Tú ven acá, ay, todo el mundo te señaló a ti, ven acá, corre. Ven, corre, corre. Ven acá. Mira, cuando Dios le habló a Abraham en visión, la voz de Dios, Abraham la conocía. Diga conmigo, Abraham la conocía. Abraham sabía cómo Dios hablaba, porque cuando él no conocía a Dios, Dios le habló y él lo entendió. Pero Dios le está volviendo a hablar a Abraham y Abraham le da escalofríos cuando Dios le habla. Yo me imagino este panorama. Abraham está ahí, tú eres Abraham, y Dios viene y le dice, Abraham. Y Abraham empieza a temblar, pero cómete las uñas, porque es un temor escalofriante. Mientras Dios le habla, más escalofrío le da. Abraham.
Pero Abraham hasta en el piso se cae, porque Abraham está sintiendo que quien le está hablando, su palabra no muere. Y Abraham tiene preocupación, porque Abraham dice: ok, lo que Dios promete no se muere, pero yo muero. Y Abraham sabe que él no va a vivir para siempre como para ver toda la promesa de Dios cumplirse. Abraham tiene una preocupación, porque Abraham dice: es que si yo muero y nadie sigue mi legado, va a desaparecer lo que Dios ha hablado eternamente. Yo vengo a decirte que si lo que Dios dijo no lo disfrutas tú, lo va a disfrutar los que vienen después de ti, los hijos tuyos. Dios mío, tu descendencia va a ver las promesas que quizás tú no alcances a ver, pero yo vengo a establecer eso sobre la iglesia Judá. Dios mío, los tuyos, tu descendencia, los que vienen después de ti, aunque hoy tiemble, los tuyos verán la gloria de... Dáselo fuerte, corre. Entonces la primera señal es la señal que Dios da después de la batalla. Luego que tú tienes batalla y peleaste fuerte, entonces Dios te dice: no temas, porque yo soy tu escudo. Tú no has peleado solo, yo he estado ahí. Ay. Segunda señal. La segunda señal confirma la promesa. Él dice: sal y mira los cielos. Cuando Abraham fue un niño, Abraham fue llevado ante los astros, pero allí se le formó a Abraham algo que es conocido como Vallí. Diga conmigo, Vallí. Vallí es cárcel mental. La cárcel mental, según el judaísmo, es la instrucción del papá en el niño, de la cual el niño nunca podrá escapar de ella. Es decir, que cada vez que se crea un Vallí, una cárcel mental, se está creando un registro mental que estará contigo aún hasta después de viejo. O sea que Abraham, cuando Dios le está hablando, lo que lo visita es el registro mental, el Vallí. Ahora, la palabra Vallí es casa, hogar. Cuando Dios habla con Abraham, le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero Abraham salió de su tierra y de su parentela, pero nunca salió de su casa. Por eso es que cuando Dios le promete que lo va a bendecir, el registro mental de lo que le dijeron en casa le crea un límite. Tú sabes, la gente que tú quisieras que trascendieran, que avanzaran, pero los registros mentales del pasado le bloquean el proyecto de Dios en sus vidas. Hay gente que Dios le está hablando hoy, por él le está diciendo: te voy a llevar lejos. Pero el registro mental, lo que vivieron en sus casas, no los deja. Por eso es que Dios entonces le dice a Abraham: Abraham, sal. Le dice: sal fuera. Y según y explicaba algo muy interesante el pastor ahorita, cuando Abraham sale, no estaba saliendo de una choza, estaba saliendo de una dimensión. Cuando Dios le dice a Abraham: salió y mira las estrellas, el término que se utiliza ahí es Obed. Y el término Obed quiere decir mirar sobre el objeto. En otras palabras, sal y Obed las estrellas. Sal y mira por encima de las estrellas. O sea que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, las que te maldijeron, las que te maldijeron, ay Dios mío, no tienen más poder que yo. Y le dice: Abraham, sal. Pero no sale de una casa, literal, sale del Vallí, de la formación que le dieron desde niño. Y le dice: sal del registro mental. Abraham estaba teniendo una batalla muy fuerte en el momento, y Dios tiene que sacarlo de esa batalla. Abraham entendía que lo que las estrellas decían eran tan fuertes como para detener lo que Dios quería hacer. Y hay veces que tú y yo no avanzamos más porque estamos más pendientes de lo que los demás dicen que de lo que Dios dice. Y una gente que está pendiente a lo que dijeron en su pasado, a lo que otros dicen, nunca van a avanzar en Dios.
yo vengo a hablarle a alguien que va a agarrar todo lo que se dijo de ellos, lo va a tirar por el suelo y va a empezar a agarrarse de lo que Dios dijo. Por eso, cuando Dios le dice, sal y ved las estrellas, Dios lo está mudando de dimensión. La dimensión que Abraham tenía estaba en su pasado. Y Dios le dice, hey, sal. Lo saca y lo pone en la dimensión donde las cosas no las ves según Abraham, sino según Dios. Por eso Dios lo que hace es que lo coloca por encima de las estrellas. Y luego Dios le dice, ahora por favor, esas estrellas, cuéntalas si puede. Pero a mí me gusta más como lo dice la Biblia Estugardensia. La Biblia Estugardensia dice, dime el número de ellas. Porque cuando Abraham miraba desde abajo, no podía contarla. Pero cuando le empezó a mirar desde arriba, la miraba desde los ojos de quien la creó. Y le dice, por favor, dime el número de ellas. Entonces yo entendí algo. Que cuando nosotros tenemos la limitación de aquello que nos maldijo, deberíamos conectarnos a lo que Dios dice, para que lo que nos maldijo se convierta en parte de la bendición que Dios tiene que darnos. ¿Alguien está aquí? Así que si tú eres contable o no eres, cógete un cursito de contabilidad y empieza a contar cuántas guerras has tenido, cuántas batallas y cuánto han dudado de ti. Porque el tamaño de lo que Dios hará contigo es proporcional al tamaño de lo que se han levantado en tu contra. Yo estoy hablando con alguien. Los que apostaron que tu matrimonio no se levantaría, cuéntalos que ellos serán parte, Dios mío, de lo que Dios señalará como parte de tu victoria. Así que cuando Dios le entrega esta señal, Dios le está diciendo, yo estoy tirando por tierra todo lo que te maldijo. Así que todo lo que te maldijo a ti va a caer por tierra y se va a convertir en parte de tu escalón para tu avanzar. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Así que a Abraham Dios le rompe esa estructura por dentro. Pero cuando Dios lo manda a mirar, era precisamente las 3 de la tarde. ¿Qué hora eran? Las 3 de la tarde. Es decir, que Abraham no está mirando las estrellas físicas. Abraham está viendo las estrellas que hablaron de él en el pasado, las que pertenecían a su registro, ¿qué? Mental. Entonces Dios te da 3 señales. Número 1, la señal después de la batalla. Número 2, la señal que confirma la promesa. Y número 3, Dios te entrega la señal que establece el pacto. Dios te entrega la señal que establece ¿qué? El pacto. Por eso luego de Dios romper las estructuras mentales de Abraham, porque Dios no puede hacer pacto con gente que tienen todavía una estructura contraria a lo que Dios quiere hacer. Dios necesita romperte la estructura. Dios necesita hacerte ver lo que otros no pueden ver. Dios necesita conectarte a su visión. Dios necesita conectarte a su propósito. Dios necesita conectarte a lo que Él tiene planificado contigo, pero con una mentalidad conectada al desastre, al dolor, a la angustia. Dios no lo va a hacer. Por eso en esta semana Dios viene rompiendo todo lo que te estaba afectando, para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en los días próximos. Esta iglesia, Dios me decía, esta iglesia tiene promesas, pero las promesas de esta iglesia no la cumplirán personas que no crean con alma, espíritu y cuerpo lo que Dios piensa hacer. Así que prepárate para los días que vienen, que aunque parezcan dolorosos, dice Dios, estoy rompiendo todo lo que tenga que romper para alinearte hacia el propósito, hacia donde. Y número 3 y último, es la señal después que establece el pacto. Dios le dice a Abraham, esto me sacudió a mí, porque Abraham pregunta y dice, ¿cómo yo sabré que voy a heredar lo que tú me has prometido? ¿Cómo lo sabré? Y aquí viene lo mismo que he dicho en otras ocasiones. Señores, quien está hablando es Dios. ¿Quién está hablando? Dios. O sea, si te está hablando
el apóstol Peralta, si te está hablando los pastores de esta casa y no es de parte de Dios, dúdalo. Dúdalo. Pero si te están hablando de parte de Dios y si te está hablando Dios mismo, ¿cómo tú pones en duda? Porque cada vez que tú le dices a Dios, ¿y cómo yo sabré? Porque, o sea, te está hablando Dios. ¿Quién te está hablando? O sea, si Dios te habla, ¿qué más quiere? Y Abraham dice, ¿cómo yo sabré que lo voy a heredar? Entonces Dios, para poderte demostrar que tú lo vas a heredar, le puso una señal a Abraham. ¿Y cuál fue la señal? Le dijo lo siguiente: tráeme. Yo investigué y dije, wow, pero ¿qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Y es una locura, porque ninguna promesa que Dios hace se desconecta del principio natural en el que el hombre participa. No, tú no entendiste. Hay gente que ayuna por finanzas. No sé si sabían eso. Oran por finanzas, interceden inclusive por finanzas y no reciben nada, porque cada cosa trae sus propios resultados. Tú no puedes sembrar oración y ayuno por algo que no tiene nada que ver. Tú tienes que sembrar dinero para ofrenda, para finanzas, pero para vida espiritual tienes que ayunar, tienes que orar. Abraham no estaba esperando vida espiritual. Abraham sabía lo que era vida espiritual. Abraham lo que estaba esperando, ¿sabe qué era? Que la promesa de ser grande se cumpliera. Así que lo que Dios le había prometido a Abraham no era espiritualidad, ya Abraham la tenía. No era revelación, ya Abraham tenía revelación. Dios necesitaba que quien tenía la revelación fuera el hombre más rico de toda su temporada. Y de hecho, los textos antiguos revelan que no había un hombre más rico que Abraham en todo su tiempo. Pero entonces Dios agarra y dice, mira, si tú quieres saber si yo te bendeciré, si yo voy a cumplir con lo prometido, ven al altar y tráeme. El pacto se establece cuando Dios promete y tú cumples. Cuando Dios promete y tú le cumples. Por eso Dios agarra y le dice, tráeme. Yo investigué, diga conmigo, él investigó. Y yo dije, wow, pero lo que Dios le está pidiendo a Abraham será caro. Le pidió un becerro de 3 años y fue específico. Le pidió una cabra de 3 años y fue específico. También le pidió un carnero, le pidió tórtola y también palomino. Dios fue específico en cada cosa que pidió. Le dijo el año, le dijo el tiempo, le dijo todo. Ahora, me llamó la atención que para la cultura hebrea estos eran animales que estaban maduros en la temporada en la que se podían comer. Por eso Dios lo pedía de 3 años. Cuando investigué, me di cuenta que la ofrenda que Dios le pidió a Abraham era la más cara de su tiempo. Y yo dije, wow. Pero ¿y por qué Dios le pidió tanto eso a Abraham? Porque si nosotros le decimos a la gente hoy en día que para Dios cumplirle eso que ellos están pidiendo, ellos tienen que pedir, tienen que traer lo que Dios le está pidiendo a Abraham que traiga. Porque hay gente que quiere que Dios le cumpla sin ellos ser partícipes. Pero yo vengo a decirle a alguien hoy que si quieres que Dios te confirme todo lo que te ha prometido durante estos días, los meses y los años pasados, Dios te va a decir, ven al altar. Sin altar no hay cumplimiento de promesa. Oiga esto. Lo que Dios le pidió a Abraham
no era poquito. Pero yo no te voy a dar los cálculos de aquel tiempo, porque según estudiosos, estaba valorado en más de creo que $15,000 en aquel tiempo. ¿En cuánto? $15,000 lo que Dios le pidió, porque eran en ciclos de plata. Ahora yo pregunto, imagínate que con todo lo que Dios te ha prometido, ¿a cuánto Dios le ha prometido cosas acá? Levánteme la mano a ver. ¿Tú sabías que la promesa que Dios te hizo? No sé, me quedan 12 minutos. ¿Tú sabías que la promesa que Dios te hizo, Dios te la hizo desde antes de la fundación del mundo? Nada más la pastora lo creyó, también la sierva ya, aquella también, ella también. ¿Sabías que lo que Dios te lo prometió desde antes? Déjame ver si el tiempo me da. Ven acá, tú eres loco. Quiero dos hombres locos, tú y otro más. Sí. Venga acá, corre, pero corriendo que me queda muy poco tiempo. Venga, suban. Ahora yo quiero una mujer loca, pero que sienta a Dios. ¿Usted siente a Dios, mi doña? Venga, usted una loca en Dios que siente a Dios. Ahora yo quiero a 5 gente que quieran venir a participar conmigo rápido. Corre que me quedan 10 minutos. 5 personas, venga. Ven, ponte acá. Aquí, sí, y usted ahí. Ahí, quédese ahí mismo, exacto. Sí, pónganse de frente. Así, venga usted, señora. ¿Usted es la que siente a Dios? Sí, venga acá. Póngase ahí. De este lado acá, de este lado, ahí, pero así. Los 5 personas que están, venga, pónganse aquí en línea. Wow, vinieron más de 5, no, vengan todos. Eso habla de participación. Póngase aquí. ¿Qué fue lo que aconteció? Que aunque las estrellas hablaron, aunque el sistema habló, aunque la gente especuló, aunque hubieron líneas de pensamiento contrarias a lo que Dios quería hacer con Abraham, ya Dios había hablado de Abraham antes de la fundación del mundo. Todo lo que tú vas a hacer en esta temporada es parte de un producto terminado. Es decir, contigo no se está inventando. Ya lo que Dios dijo que tú harías ya está concluido. Lo único que el enemigo hace, ¿sabe qué es? Impedir que tú cumplas con lo que ya Dios estableció desde antes. ¿Alguien está aquí todavía? Así que, espérate, dame un segundo. Por eso es que Dios existe en tu vida en un intervalo existencial. Dios es como un paréntesis en tu vida. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es alfa y omega, principio. Pero no es que Dios tiene principio y fin, es que Dios existe en el principio de cada cosa y en su final. Así que lo que Dios va a hacer contigo, lo dijo en ese intervalo existencial. Es decir, que Dios dijo, ¿cuál es tu nombre? Norma. ¿Cómo? Norma. Entonces Dios dijo desde el principio, antes de Norma nacer, Dios agarró y dijo: Norma, te bendeciré. Dilo. Norma, te bendeciré. Pero eso que Dios dijo de Norma en el principio sonó en el final. Norma, te bendeciré. Te bendeciré. Lo que Dios dice tiene vida. Y aunque tú te mueras, es que lo que Dios dice de ti, hasta que no regrese a Él con la respuesta de lo que dijo. Ay, Dios. Por eso es que yo estoy hablando con Judá y le estoy diciendo: Judá, tu nombre no es lo importante, es tu ADN, Judá. Ay, alguien está aquí. No es el nombre, Judá, es el ADN, Judá. Ahora es que me estoy prendiendo y me quedan 8 minutos. Judá, chama, no estoy hablándote a tu nombre, le estoy hablando a tu generación. Siéntate, corre, siéntate. Así que mira, di conmigo: gloria. 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 Este es el principio de tu vida y este es el final.
Esto que está aquí son puntos de cumplimiento. Ponle la mano en el hombro y dile: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y no hay nadie como yo. Y no hay nadie como yo. Yo declaro el final. Yo declaro el final Desde el principio. desde el principio. Y haré Y haré como yo quiera. como yo quiera. Yo te digo Yo te digo que avance que avances y no te detenga. y no te detengas. Aunque vengan tormentas Aunque vengan tormentas y dificultades. y dificultades. Grita: gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Alfa, Omega, Omega principio, y fin. aleluya. Aleluya. Todos estos puntos fijos deberían repetir lo mismo. Pero mira qué es lo que pasa normalmente. Dile: avanza. Ven acá. Párese ahí. Ven acá. Ponle la mano en el hombro. Dile: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Ven acá. Ay, preñadita, ponte de ese lado. Dile: no avanzará. No avanzarás. Ven acá. Acérquense todos a ellos. Dígale: hasta aquí llegó. Ponte tú ahí, ponte ahí, ponte ahí. Agárrenla. Agárrala, mío. Dile: no va a avanzar. Morirás, dile. Terminó tu tiempo. Se supone que todo eso que está ahí deberías repetir lo que Dios dijo. Pero como son puntos fijos, pueden ser tergiversados y dañados. Es decir, hay alguien que probablemente Dios lo puso a tu lado para que te bendiga, pero se dejó usar del diablo. Pero no quiere decir que la bendición murió. ¡Au! ¿Cuál es tu nombre? Norma. Aunque Norma, agárrenla. Aunque Norma se siente así, así se sienten la mayoría de muchos de los que están aquí. Con promesas, pero sienten que no avanzan. Ay, Dios mío. Con palabra de parte de Dios, pero sienten que no pueden. Norma, intenta. No la dejen. Y Norma atrapada dice: Señor, ayúdame. Ayúdame. Aplástenla. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿y qué debo hacer cuando mi vida está así? Y el Señor me dijo: lo único que te manda al futuro es que pienses en el pasado. ¿Qué Dios dijo antes de que tú vinieras? Ay, Dios. Cuando Dios te llamó, ¿qué fue lo que te dijo? Mucha gente se pierdan en el camino porque se olvidan para qué Dios lo llamó. Por eso es que, aunque ella esté así, lo único que la va a sacar de esa crisis es que ella recuerde cuál fue la promesa de Dios sobre su vida. Así que de repente ella está así, aplastada. Caiga de rodillas, mi doña. Ahí. En medio de esa rodilla están todos los sinsabores, las amarguras, las batallas, la calumnia, la crítica, los chismes, Dios mío, las malas palabras en tu contra. Pero tú, tirado de rodillas con todo eso encima, empieza a pensar en tu oración: pero ¿qué dijo Dios? Ay, 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 esto es lo que estoy viviendo, pero ¿cuál fue su palabra en visión? ¿Cuál fue la palabra proféticamente? ¿Qué me dijeron mis pastores, mis apóstoles, a través de Dios, a través de ellos? Y entonces en ese momento, cuando tú crees que todo se acabó, es cuando viene el pasado, lo que Dios dijo: quita todo el que está en el medio, aleluya, y te levanta hasta llevarte al final. Yo vengo a hablar con alguien que lo próximo que te va a mover no son tus fuerzas. Lo que te va a mover es el propósito para el que Dios te llamó, para el que Dios te escogió, Pero no se me vaya, Norma, ya quédese de pie. Me quedan 3 minutos. 2 minutos si son cortos. Ven acá, ponte ahí, Norma. Olvídate de ese aretico, dice Norma, que ella va a coger diamante ahora. Venga acá, póngase un grupo de este lado. ¿Cuántos son? Póngase 4 y 4, 5 y 5. Eso. Amado, líguese usted también, póngase ahí de ese lado. 1, 2, 3, 4 y 5.
1, 2, 3. Dios mío, me faltan 2. Vengan. ¿Quién más? Oh, eso, póngase ahí. Ahí, ponte ahí. Ahí, póngase ahí. Mira esto. Por eso es que Dios al final le dice, cuando Abraham dice: Señor, ya las estrellas me golpearon, los proyectos me golpearon, la batalla me golpeó, todo me ha golpeado. Y Dios agarra y dice: te voy a llevar al futuro. Te voy a emplazar, te voy a conectar a algo glorioso. ¿Sabe lo que le dice? Tráeme una ofrenda. ¿Qué le dice? Al altar. ¿Qué le dice? ¿Sabe por qué le pidió una vaca? ¿Cómo está la libra de res aquí? La que cocinan. ¿Cómo? $3.50. Ok, $3.50. Oiga, $3. ¿Y tú sabes cuánta libra tiene una vaca de 3 años? 7 kilos. 7 kilos. No, 70 kilos. 700 kilos. 700 kilos, ¿verdad? El kilo es ¿cuánto? 2.2 libras. Calcúlame eso. Ajá. Por 2.2. ¿Cuántas libras son? Es decir, que una vaquita cuesta ¿cuánto? Casi $6,000. Casi $6,000. O sea, Dios le está diciendo: tráeme una vaca de $6,000 para yo garantizarte lo que te prometí. Se me fueron. No, tranquilo. Eso en este plano es difícil. Mi mensaje en este plano es difícil, porque aquí yo no vine a animarte. Yo vine a acelerarte. Yo vine a provocar que las señales de Dios sobre tu vida no tengan límites. Por eso es que no solo le pide la vaca, le pide becerro, le pide carnero. Y si nos metemos lápiz, ¿a cuánto vale un cabrito? Un carnerito. Ay, bobo. Así que Dios le dice: pártelo por la mitad y pon una mitad frente a la otra. ¿Sabe por qué era eso? Porque cuando se ponía una mitad, estos son los corderos, estas son las vacas. Hagan mu. Ay, está el chivito ahí. Mira, Dios le dice: pártelo y ponlo por la mitad. Una mitad frente a la otra, porque según la tradición debían caminar juntos los que hacían el pacto por medio de la sangre, diciendo: si fallo al pacto, que lo que está pasando con este cordero me pase a mí. Si fallo al pacto, así como ellos mueren, muera yo. Entonces dice la Biblia que Abraham, cuando puso los corderos, la vaca, venían aves de rapiña queriendo comerse los cuerpos muertos. Pero Abraham sabía que la garantía de que Dios respondiera era la ofrenda en el altar. Abraham agarró y dijo: yo no puedo permitir que las aves de rapiña se coman lo que va a provocar que Dios me dé la respuesta que ando buscando. Y sabe lo que dice la Biblia. Dame un manto de eso. Un manto. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Abraham las ahuyentaba. ¿Alguien está aquí? Las ahuyentaba. Haga conmigo así. Las ahuyentaba. Porque Abraham sabía que si no ahuyentaba las aves le quitaban la respuesta de Dios. Pero a medianoche, el mismo temor que Abraham lo agarró en Génesis capítulo 15 verso 1, lo agarró a medianoche. Porque cuando se le fueron las fuerzas, Abraham dijo: ¿y ahora quién espanta las aves? Diga conmigo: misterio. Exactamente cuando a Abraham se le va la fuerza, Dios aparece. Mientras tus fuerzas estén actuando, Dios no aparece. Pero cuando ya, luego de tú haber hecho fuerza para cuidarlo de Dios, ay Dios mío, y te cansa, Dios se revela. ¿Tú crees que cuando estés cansado de pelear Dios no va a venir? Es ahí donde se va a revelar. Estoy hablando con alguien. Usted no está perdido aunque se le vayan las fuerzas. Es más, cuando ya no tiene, es cuando le toca el turno al que te llamó. Ay. Agarre su manto, mujer. Se supone
que los dos, Dios y Abraham, tenían que pasar por el medio del pacto. Pero ¿sabe lo que le pasó a Abraham? Se durmió. ¿Qué le pasó? Duérmase, mi doña. Suéltala, que ya se durmió. Donde tenían que pasar ellos, te voy a soltar algo aquí. Dile al que está a tu lado, alístate, que te van a fundir. Mira esto. Cuando se durmió, diga conmigo, cuando se durmió, Dios se apareció. Pastores, debían pasar los dos, Dios y Abraham. Y te voy a decir una cosa: Dios a un ángel hubiera mandado para que caminen juntos. Porque esa locura de esa gente, como hablaban con Dios, yo creo lo que sea. Yo creo que Dios se podía personalizar y agarrar a Abraham y decirle, vamos a caminar. Pero no, Dios no caminó con Abraham, caminó solo. ¿Cuál será el misterio? Dirá alguien ahí. ¿Caminó cómo? Solo. Entonces, ya yo vi a Dios mientras Abraham duerme, diciendo, los tuyos serán llevados cautivos a Egipto. Van a tener guerra, situaciones, pobrezas, esclavitud, 400 años en cautiverio, pero ninguno de ellos será destruido, porque mi gloria estará sobre ellos. Y prepárate, que aunque vengan batallas y vengan guerra, los sacaré ricos por lo que tú hiciste hoy de su, ay Dios mío, de su esclavitud. Pero escucha, sigue caminando de aquí para allá y de allá para acá. No te canses. Y va Dios caminando solo en medio del pacto. ¿Sabe cómo se llama ese pacto? Unilateral. Dios me dijo, sobre Judá hice un pacto unilateral. Te lo voy a explicar rápido, que ya tengo que irme. ¿Un pacto cómo? El pacto unilateral está diciendo que Dios sobre Judá pactó con él mismo. Cuando tú traes ofrenda al altar de Judá, tú no estás haciendo tu pacto con Dios, porque no tienes la capacidad para hacerlo. Pero Dios está haciendo un pacto con él mismo y está diciendo, ten por cierto que aunque se levanten en contra de ti, no van a destruirte. Yo estoy hablando con alguien aquí. Ten por cierto que aunque vengan tribulaciones y tempestades, yo juro por mí mismo que no te destruirán. Ay, yo juro. Detente. Así que el pacto bilateral depende de lo que tú puedas hacer conforme al pacto, pero el pacto unilateral depende de lo que Dios haya prometido. Yo vengo a hablarle a alguien que ni tus fuerzas ni tus capacidades podrán hacer que Dios haga o no haga. Ya Dios en Judá prometió, y lo que Dios prometió, aún Dios tenga que sacarte de la cárcel, aún Dios tenga que sacarte del mismo infierno, Dios va a tener que... Mira, alguien lo creyó. Mira dónde viene uno que lo creyó. Alguien más lo está creyendo. Por favor, la gente que cree en esto debería entender que no hay nada que rompa el pacto. Pueden tomar asiento. Yo necesito que todo el que crea en la señal del pacto rompa su miseria hoy. Lo que está haciendo que tú no vengas al altar es un espíritu de miseria que está tratando de impedir que lo próximo de Dios se cumpla. Escúchame, estás en salud, tienes espiritualidad, pero te falta finanza. La finanza, que no solamente van a trabajar a favor tuyo, también van a trabajar a favor de tu descendencia. Tus hijos, ningún Amalek, ningún diablo, ningún demonio, ningún egipcio, nadie de egipcio va a poder detener la promesa de Dios. Por eso, ¿sabe lo que dice la Biblia? Por la ofrendita. Diga conmigo, ofrendita. Dígalo, ofrendita de Abraham. ¿De cuánto? ¿Cuánto estábamos hablando? $15,000. Eso es mucho aquí. Más o menos, eso no es nada. Eso no es nada. Pero Dios le pidió esa cosita para sacarlo del cautiverio. Ricos. De donde tú estás y el cautiverio que estás, saldrás con gran riqueza. Póngase sobre sus pies, corra.